por abordar una temática que en nuestra región no pasa desapercibida. De hecho, somos la región que más clubes de carretera tiene y ello asociado a la prostitución, el consumo y la línea tan delgada que lo vincula con la trata con fines de explotación sexual. Igualmente, somos uno de los puntos donde la prostitución clandestina también se encuentra en nuestras calles y en nuestro polígono, con lo cual no es algo ajeno. Otra cosa es que ese ojo experto, ustedes que están que están formándose en una disciplina mayoritaria como trabajo social, decidan abrir ese ojo y sobre todo reconocer la realidad, tomar partido desde su formación necesariamente, desde el compromiso, por supuesto, pero también desde la identidad feminista. Cuando una es feminista, cuando una asume desde la sensibilización, el conocimiento, el compromiso y la identidad, es como un progreso en el que la mirada se transforma y estas realidades que ustedes o que yo en otro momento no lo vería, ya te deja indiferente. Para mí es un placer estar compartiendo esta mesa con dos ponentes extraordinarias de su formación. Ambas tienen la formación en Derecho, que nos decía el director de la Fundación que es necesaria esa mirada, pero han ido más allá. Una parte es Esther Pomares, ella es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Jaén, nos viene allá desde aquel territorio. Bienvenida a este lugar, Esther. Sobre todo ha generado yo creo, una carrera académica que se vincula con la investigación desde sus orígenes, pero va más allá. A veces en la universidad nos quedamos, los papeles todo nos sostiene, sin embargo, cuando damos y saltamos los muros, nos damos cuenta de muchas realidades. Su producción investigadora en la línea de trata de seres humanos y también vinculada a la explotación sexual lo ha puesto a disposición de organismos nacionales e internacionales y ha sido asesora experta en distintos espacios nacionales e internacionales, con lo cual ha sido un referente en la generación de conocimiento para la transformación de la normativa. Ese yo creo que nunca nos debemos olvidar en la universidad y no solo pues, publicar exclusivamente y que se quede aquí. Entonces yo creo que desde esa mirada también de imbricación entre lo que hay en la universidad y lo que hay en los organismos internacionales y cómo su producción transforma, nos aportará y nos deleitará. Y también nos acompaña Rocío Mora, que ella también es jurista, ella también es... y además compartíamos que nos atraviesa un elemento común. Quien fue precedente de ella en APRAN es trabajadora social, Rocío Nieto. Sí, Rocío Nieto fue una de... Bueno, no sabía yo si quería su madre. Fue la primera persona que yo allá con 21 años entrevisté y todavía se me ponen los pelos de punta. Porque son esas mujeres que tienen convicción, que tienen compromiso y que decidieron apostar su carrera profesional, su prestigio en aquellos orígenes para transformar la realidad de unas mujeres prostituidas que nada tienen que ver con la realidad de las mujeres, la fisonomía o todas las particularidades, y no solo eso, dejó un legado extraordinario, formó a muchas mujeres y sobre todo también dejó el legado mayor que haya tomado el testigo a su hija. Rocío Mora, es experta también, ha hecho un trabajo, yo creo que desde la calle, desde la base, de conocer la realidad en casa de campo, trabajando con las mujeres, hasta hoy que está gestionando una entidad referente a nivel nacional e internacional por los reconocimientos que has tenido. Enhorabuena también por el gobierno americano que ha reconocido su trayectoria, y eso también nos va a dar una mirada, creo que diferente, pero sobre todo apegada al terreno, pero también a las altas esferas. Ambas están en posiciones donde su acción, su metro cuadrado, tiene impacto y mucho en la generación de marcos de cambio, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Desde el trabajo social, sabéis que tenéis que tener múltiples miradas y esta necesariamente es una de ellas. Pues de nuevo, bienvenidas las dos, toman la palabra y a vuestra disposición. Sí, empiezas tú, ¿cómo estáis en el... Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Es un placer estar aquí, es un placer estar en la Fundación General de la Universidad de Castilla-La Mancha, es un placer percibir lo que se mueve aquí. Es un placer
ver a alumnas y alumnos con interés y compromiso en saber qué es lo que está pasando, qué ha pasado y qué pasará. Es verdad, bueno, tengo un proyecto en la Universidad de Granada que digamos que lidero hace ya 11 años sobre la esclavitud. La esclavitud en todas sus formas y en todos los sectores. Y de ahí como muchísimas gracias me ha dicho, eso que dedicar no lo sé, ya me diréis, lo que sí que me gustaría es dedicar esta charla a vosotros que sois además de trabajo social y creo que también he oído de educadores sociales, que para mí ese colectivo, es verdad que somos juristas, ¿no? Pero aquí en un petit comité puedo decir que es mi colectivo preferido. Porque he trabajado mucho y sigo trabajando en aquello de la capacitación para poder asistir, proteger, ya no solo víctimas mujeres en la esfera digamos, de la explotación sexual, sino en lo que nos queda por hacer trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadores sociales, en las organizaciones dedicadas, especializadas en la atención a víctimas de trata y explotación forzosa, que no sean, por tanto, víctimas de explotación sexual forzosa, sino de explotación laboral forzosa y otras cosas más, matrimonios forzosos, hay mucho por hacer. Bien, una de las actividades que más desafío me ha planteado ha sido la del año 2022, cuando me reclutan, por decirlo de esa manera, me recluta el Ministerio de Justicia porque quiere elaborar un anteproyecto de ley integral contra la trata, y lo digo, no solo trata, porque también vinculamos una atención integral a la explotación con o sin trata forzosa en todos los mercados de trabajo y lo que no son mercados de trabajo en relación, por ejemplo, que podemos hablar de los servicios sexuales. Bien, eso fue todo un desafío. Hicimos desde la sección especial de codificación, es muy difícil codificar, es muy difícil plasmar en un texto delitos, tipificar delitos. Y entonces, y ya no solo eso, sino hacer todo un plantel, una plantilla para seleccionar, o mejor dicho, catalogar todos aquellos derechos que pueden tener las víctimas de trata y explotación forzosa en España desde el momento de su identificación temprana. Entonces se hizo, colaborado también con la UCO, con la UCRIS, etcétera, etcétera, pues eso, para capacitar, y trabajadoras sociales para capacitar sobre esto. Bien, es verdad que si sois, no sé si habéis estudiado o no lo que es el delito de trata, dentro de ese anteproyecto se dijo que había necesidad de que en las universidades se hablara de esto, se hablara permanentemente de esto, y esto es, ya habéis adelantado, lo que queríamos, que es a lo que puedo venir, que yo puedo aportar. Bien, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay un informe de la relatora, hay varias relatoras en trata en la ONU. Hay una de ellas que con todas he tenido contacto, y algunas más que otras. Por ejemplo, María Gracia Gianmarinaro, que en el año 2020 dijo textualmente esto: ha quedado cada vez más claro, digo textualmente, estamos hablando de los últimos 20 años, fijaos, desde que se elabora el protocolo de Palermo que tipifica el delito de trata, y lo ha dicho aquí, lo han dicho muy bien en esta mesa, ha quedado más claro que hoy día las prácticas de explotación forzosa, como formas contemporáneas de la esclavitud, son componentes de las economías de todo el mundo.
También aquí, esto también es mundo. Esto mismo. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que se ha globalizado, y ella lo dice, un modelo de trata que quizá no sea el conveniente. ¿Por qué? Porque está anclado en la visión del control de los flujos migratorios, de contener flujos migratorios contemporáneos que son hoy día los que provienen del desplazamiento de personas que provienen de sectores empobrecidos y no cualificados. En la Unión Europea este es el modelo, lo dice textualmente, lo dice desgraciadamente textualmente, y dice que al igual que la lucha contra la trata, al igual que la lucha contra la inmigración irregular está dentro del mismo saco, dice que la lucha contra la trata, digamos que tiene el objetivo de establecer políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración y garantizar, lo digo textualmente, una gestión eficaz de los flujos migratorios. Lo que ocurre en España es exactamente lo mismo, textualmente. La ley de extranjería que intentamos modificar en el anteproyecto, quisimos darle una visión de fondo distinta de derechos humanos, dice que al igual que la gestión de la inmigración o la lucha contra la inmigración irregular, dice que la persecución de la trata es uno de los principios de la política inmigratoria. Por eso, la persecución de la trata de seres humanos, luego ahora voy a decir una pequeña nota que es eso de la trata, está vinculada a mecanismos relacionados con extranjería, por ejemplo, la PRI. O, por ejemplo, la Sala Especial de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de Sala de Extranjería y Trata. Extranjería. Bien, ¿cuáles son las cifras? Te voy a decir solo para que tengáis una idea. De verdad que dicen que cada vez más, y eso es cierto, lo ha dicho esta mesa, sí, cada vez más hay prácticas de explotación forzosa. Las cifras que maneja la Unión Europea, voy a poner simplemente esto, ahí dice un 17% trabajo forzoso impuesto por el Estado. No es ahora el que vamos a hablar. Vamos a hablar, lo pone aquí, dice 64% en situación de explotación con fines de trabajo forzoso en el sector privado. 64%. Importante este dato. Dentro del 64%, la mitad, o mejor dicho, más de la mitad son mujeres y son niñas. Más de la mitad. No estoy hablando de la sexual. De la explotación. Explotación sexual forzosa. Hablan de un 19%. Este 19%, dentro de este 19%, el 99% son mujeres y niños. Bien, ¿qué ha pasado aquí? Que esta óptica en España, que es lo que intentamos rebatir y por tanto confrontar en el Ministerio de Justicia, esa óptica de fondo ha dado lugar a que no haya un cortafuegos. ¿Sabéis lo que es un cortafuegos? Un cortafuegos significa distinguir mecanismos de detección de la inmigración irregular, mecanismo de detección de situaciones de explotación con independencia de cuál sea la condición de las víctimas, si es migratoria, si no es migratoria, si son víctimas nacionales o son víctimas residentes. Esto es lo importante. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que hay compromisos en España, los que hemos intentado responder, que, lo diré porque, aún no se han cumplido. Bien, Greta, si os suena, Greta es el grupo de expertos de trata de seres humanos en el Consejo de Europa, nos ha tirado de las orejas hace ya mucho tiempo, en 3 informes, el último de 2023. Y dice que en España, las instituciones españolas, se han focalizado únicamente en un sector de las víctimas, de las mujeres, en los, digamos, en las actividades económicas, en sentido de explotación forzosa. Solo en la trata sexual se ha focalizado, que es importante, lógicamente, pero no solo hay mujeres en ese sector explotadas forzosamente. No estoy hablando de cualquier explotación ilícita. Bien, ¿qué ha pasado? Pues que no, lo dice Greta, es que no lo hemos visualizado. Y si no hemos visualizado, no hemos podido atender. Y de hecho, las propias organizaciones tienen mucha dificultad en atender a estas situaciones, no solo de mujeres, también de hombres y también de niños, en estos sectores.
Bien, particularmente Greta ha dicho que hay dos sectores muy complicados, donde hay lo que se llama extremo, o mejor dicho, alto riesgo de extrema explotación. Junto al sector del ejercicio de la prostitución está sector del trabajo doméstico y sector de los asentamientos agrícolas que MZC, Mujeres en Zona de Conflicto, ha logrado desvelar en Huelva, en Almería, y ahora ya me han dicho que en Cataluña hay unos cuantos problemáticos de mujeres en situación de extrema explotación. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya tiene más de la mitad de las sentencias condenatorias, o ya la mitad de las sentencias condenatorias, está hablando de esclavitud en Europa en relación con el trabajo doméstico, inmigrantes irregulares. Bien, ¿qué ha hecho España respecto de estos compromisos? Bueno, ¿qué ha hecho España respecto de la OIT? También aquí se ha hablado de la OIT. El protocolo de la OIT España de 2014, que España lo ratifica en el año 2018, nos dice, por favor, implementar en un código penal el delito de explotación forzosa en cualquier sector de la actividad, porque hace falta llamar a las víctimas como tal, con nombre propio. No lo hemos hecho. Entonces, ¿qué iniciativas ha tomado España? Desde el año 2021 hay un primer plan de acción nacional contra el trabajo forzoso. Trabajo forzoso es una explotación forzosa, que significa que es una situación en la que una persona está sometida a realizar una actividad en contra de su voluntad. No se trata de condiciones laborales que no nos gusta, de una jornada que no nos han pagado, sino en contra de su voluntad. Actividades humanas forzosas o forzadas. Estoy hablando de esto. Por tanto, dentro de esas actividades humanas forzosas, el propio Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso incluye también los servicios sexuales forzosos o el trabajo sexual forzoso, que no es trabajo, porque si le falta voluntariedad no es nada, es esclavitud. Entonces, este primer plan está todavía por implementar. Y luego lo que hicimos nosotros en el anteproyecto de ley, este anteproyecto 2022, en el año exactamente, noviembre feminista de 2022, se consiguió aprobar el Consejo de Ministros. De pronto aquí se cierra el Parlamento de España, se disuelve, se queda en un cajón, y de ese cajón, en el año 2024, también, en este caso, el 8 de marzo feminista, sale a la luz y lo vuelven a aprobar. Lo que pasa es que yo todavía no sé dónde está, con tanto lío que tenemos aquí, con tanto bloqueo, pues está en el Ministerio de Igualdad, pues seguramente en un campo. Mientras tanto, pues seguimos sin cumplir los compromisos internacionales, ni los nacionales, ni nada, están ahí. Y mientras tanto, España, las instituciones, instituciones oficiales, han vuelto a retomar, bueno, siempre se ha retomado, está ahí, han vuelto a enfocar otra vez la trata sexual, tanto la trata con fines de explotación sexual. Esto lo ha hecho el Ministerio de Igualdad en el año 2024. Es una, exactamente, es una, tengo por aquí, es un informe, un macroestudio, dedicado precisamente a cuantificar y a identificar escenarios. Bien, lo ha vuelto a hacer, como he comentado, es que tengo por aquí porque os cuento exactamente qué ha pasado aquí. Un momentito. Estoy mirando esto. Bien, este se llama macroestudio, quería deciros cómo se llama. Macroestudio, para que no me equivoque, sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres mayores de edad. No le ha dado tiempo, no pudo, establecer qué es lo que pasa en España en relación con los menores de edad, pues mayores de edad. Bien, por tanto, deslinda en cifras diferentes escenarios, y yo, en este caso, lo digo de verdad, aplaudo este estudio, porque da a entender que hay que distinguir escenarios. Bien, me gustaría reseñar algunas frases, cuando de pronto se focaliza otra vez en la trata sexual, las instituciones.
Lo he sacado de la memoria de la Fiscalía. Mirad lo que dice. Las personas, memoria de 2024, Fiscalía Unidad de Trata y Extranjería. Las personas que se encuentran en el ejercicio de la prostitución, generalmente mujeres, no desarrollan esa actividad mayoritariamente de forma voluntaria. Eso lo dice la memoria. Lo que pasa es que esto lo podríamos decir también de otros sectores. Lo podríamos decir del trabajo doméstico o también lo podríamos decir de los asentamientos agrícolas. No sería, digamos, podríamos decir que no es una sorpresa. Hay otra frase que me gustaría también comentar. Esto viene de la OIT. Es una resolución de la OIT del año 2002 que dice que la mayoría de las personas que no se incorporan a la economía informal por elección, lo dice entre comillas, sino por la necesidad de sobrevivir, de llevar adelante proyectos de vida. Por tanto, si dice en esa frase, el informe de la Fiscalía de la Unidad de Trata, que la mayoría no ejercen la prostitución no de forma voluntaria, significa algo que es importante. Lo primero es que es un motivo para deslindar escenarios. Significa que si no es de mayoritaria es porque hay una esfera del ejercicio de la prostitución de forma voluntaria. Y esto significa además la necesidad de identificar escenarios que voy a intentar hacer aquí, a través de ese informe del Ministerio de Igualdad. ¿A qué me refiero con esto? El punto de partida, esto viene un poquito después de la presidencia española en el Consejo de la Unión Europea. El punto de partida dice lo siguiente. Es un informe general de Grevio, otro grupo de expertos, sobre acción contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en el marco del Convenio de Estambul. Bien, ahí no se define el ejercicio de la prostitución voluntaria como una manifestación de violencia contra la mujer, porque se entiende que en esos escenarios la violencia se encuentra en otros contextos. La directiva del año 2024 sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica señala, no introduce el ejercicio de la prostitución voluntaria como manifestación de violencia contra la mujer, pero dice algo más. Dice que es un colectivo sometido a discriminación interseccional o intersectorial. Esto significa que introduce un factor importante, la propia vulnerabilidad institucional, que es también un factor de riesgo de sufrir violencia y explotación. ¿Y cuáles son los escenarios a distinguir? Y vamos a definir. Aquí sí voy a definir. Vamos a empezar. Trata con fines de explotación sexual. Cifras, según este macroestudio del Ministerio de Igualdad del año 2024. Dice que entre el 8,52% y el 15,40% del total de mujeres que ejercen la prostitución en España son víctimas de trata sexual. ¿Y qué es esto? Bueno, en principio, el concepto de trata, la trata no es la explotación efectiva, sino es el proceso, es la antesala. La trata, digamos, de personas se define como un movimiento de personas, un traslado, una recluta, un transporte que se caracteriza por la presencia de un factor de control sobre esa persona y un factor sobre la falta de consentimiento de esa persona, lógicamente, falta de consentimiento porque a esa persona se le va a someter, por finalidad, a una situación de explotación forzosa. Bien, si hablamos de trata sexual, significa la recluta, trasladar a personas con la finalidad de someterlas a un régimen de explotación de servicios sexuales prestados de forma forzosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la explotación sexual, cuidado, en el contexto de la trata, esto lo dicen diferentes informes que hemos tenido también la ocasión de utilizar en el Ministerio de Justicia, que hicimos el anteproyecto, significa que la explotación sexual en concepto de la trata
significa una explotación sexual en condiciones o en régimen de trabajos o servicios forzosos, servidumbre o esclavitud. ¿Qué significa? Reclutar a una persona para esclavizarla sexualmente. Es decir, reclutar, transportar personas que se van a convertir inmediatamente en esclavas sexuales. Bien, ¿y ahí dónde vamos? ¿Y qué herramientas tenemos para perseguir esta situación? Por lo pronto, el Código Penal, os voy a decir lo que dice. ¿A cuánto está la explotación sexual? Mirad lo dice. Primero, este delito de servicios sexuales forzosos no existe. Lo que existe es un delito de prostitución coactiva. Ese delito de prostitución coactiva que podríamos, digamos, identificarlo como una esclavización sexual, está dentro de los delitos contra la libertad sexual. ¿Qué significa que la libertad sexual es lo único afectado aquí? Yo aquí propongo, si queréis, discutir sobre si esto es solo libertad sexual, lo que se afecta o se afecta realmente a la capacidad de una persona para ser al menos personas, porque deja de ser personas, lo que se llama esclavitud. Bien, dice el que empleando violencia, intimidación, engaño, abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, la determine a mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución. Pena, 2 a 5 años y una multa de 12 a 24 meses. En eso está quedando, es decir, realmente 2 años, en esto está quedando donde la posibilidad de suspensión del cumplimiento de la pena, en esto queda la esclavitud sexual. Pero no solo eso. Yo aquí también quiero plantearos una reflexión. Lo siguiente, hemos hablado de prostitución, solo habla de prostitución. ¿Y qué pasa con el resto de los servicios sexuales forzosos? Hay muchos, ¿eh? Por ejemplo, el de la exhibicionismo a través de una mampara. Película París Sex, por ejemplo. O, por ejemplo, el sexo telefónico. O, por ejemplo, el hecho de obligar a una persona a posar, tengo algunos casos por ahí, a posar desnuda o obligarla para luego hacer material pornográfico. ¿Eso dónde está? No está. Y si no está, no está. Por tanto, eso tampoco forma parte de esclavos sexuales, ni de servicios sexuales forzosos, ni de nada. Así que tenemos un problema. No es solo la libertad sexual, el fondo es sentirse persona, está, digamos, afectando este tipo de conductas, junto a la libertad sexual, hay mucha. En segundo lugar, no es solo prostitución. En tercer lugar, hay algo que me gustaría comentar. ¿Y si no es prostitución? ¿Y si es el caso que yo voy a plantear, que hemos tenido aquí algún problema en España, de una persona, es un caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es ejemplar en materia de esclavitud, es un tipo que recluta, engaña a una chica, le dice de 18 años, le dice ven a mi casa porque, bueno, necesito labores domésticas, etcétera, etcétera. Y ella va y lo primero que encuentra es que la encierra. La encierra y entonces lo que hace es aprovecharse de ella en el sentido de hacerla su esclava sexual. No es una prostitución. No es una explotación a otros, es para su gusto. Es lo que se llama, pues llamamos una especie de matrimonio forzoso, sin ser matrimonio forzoso, pero esto la cuestión es qué respuesta le da esto. No está dentro tampoco de esto y por tanto tampoco tenemos respuesta. El anteproyecto le dio, porque yo me acordé mucho de este caso. Tenemos que dar respuesta, es una esclava sexual, por tanto, también. Bien, otra cosa más, que ¿alguien levanta la mano? Sí. Sí. No, por ejemplo, que yo el otro día, hablando con mi vecino, estuvo comentando, pues, el chaval que va a tener, pues, 16 años, 16. Y decía que su actual novia, que tenía 14, claro, esto lo cuenta una persona adulta, y cuando empieza ya, pues, eres un poco consciente de la situación, decía que, como que tuvo que hablar con él el otro día en la salida del... porque él no la deja, él no para de abusarla, y el tema es porque además él la obligaba a mantener relaciones sexuales y si no, no la dejaba de seguir en su casa. Entonces, por favor, hola. Mira, pues ya está, pues ya tienes tú ahí la sexual. Imagínate, pues qué horror, ¿no? Eso ya lo ha denunciado. Bueno, quiero decir que podría,
se podría resolver con muchas herramientas en el Código Penal, pero no con el título propio y el nombre propio que podría tener en ese caso. Claro, podría ser. Claro, Bien. La sábala con 14 años. Ya, si quieres luego lo haces. Entonces, pues ese es el tema de, claro, cómo ha de ser una persona de 14 años con el tema de todo el miedo que hay. Claro, a ver si te parece y luego lo... Sí, lo hablamos después si quieres. Sí. Que muchísimas gracias por Claro, por la pregunta. pregunta, es fantástica. Muchísimas gracias. Y además visibiliza una realidad. Bien, ahora una cosa que quería plantear, que es lo siguiente. Es verdad que en este terreno, cuando hablamos de explotación sexual forzosa, y que lo llevamos solo exclusivamente al ámbito del ejercicio de una prostitución coactiva, el problema es que, lo voy a decir con razón de lo que ya he investigado. Llamarlas prostituidas es un flaco favor. Lo digo por lo siguiente. Las prostituidas, desde el punto de vista, digamos, jurídico, puede conllevar problemas a la hora de resolver mejor los casos. No son prostituidas, son esclavas sexuales. Si decimos esclavas sexuales, el régimen de trabajo forzoso, servidumbre o esclavitud, tendríamos otra respuesta. Lo digo por lo siguiente. En España hay un trabajo precioso de una compañera mía que se llama Laura Pozuelo, que ha examinado caso por caso servicios sexuales forzosos en España sin cambio de nombre. Pues caso por caso, lo que ha pasado es que como se le llaman prostituidas, parece que son unas mujeres de segunda categoría. Es decir, no solo se le ha obligado a realizar ese tipo de actividades que da, es decir así, asco de cómo se puede llegar a esta situación una persona, sino que los tribunales han impedido, además, aplicar a las personas que hacen este tipo de que las obligan a aplicarles los delitos de agresión sexual. Si lo llamáramos de otra manera, seguramente podríamos también incriminar a los clientes, usuarios de estas mujeres en situación de servicio sexual forzoso. Así que hay un problema y es que no se le aplican los delitos de agresión sexual cada vez que estas mujeres están obligadas a realizar una actividad común. Bien, más cosas. El otro escenario, explotación sexual, y voy a terminar con esto. Explotación sexual no forzosa. Cifras. Según el macroestudio del Ministerio de Igualdad, 24,23% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son víctimas de explotación sexual no forzosa. Problema, que aquí las cifras no son claras. ¿Por qué? Porque el macroestudio lo que hace es confundir la prostitución coactiva con otro delito que se llama explotación sexual no forzosa. ¿A qué me refiero? Se llama lucrarse explotando el ejercicio de la prostitución de otra persona con el consentimiento de la persona en el ejercicio de la prostitución, pero sin el consentimiento sobre las condiciones en que ejerce la prostitución. Es una especie de explotación laboral, pero en el tema de la prostitución. El Código Penal así lo determina. Entonces, prisión de 2 a 4 años. Muy parecido a la prostitución coactiva. El problema que yo tengo aquí, y de hecho he intentado definir, yo he hecho una definición de la explotación sexual. El problema es, ¿cuál es el punto de referencia? Con la explotación, ¿cuándo hablamos de explotación sexual en el ejercicio de la prostitución por cuenta, digamos, por cuenta ajena? ¿Cuál es el punto de referencia? Bien, el Tribunal Supremo, como no tiene otros puntos de referencia, dice, no, bueno, hay que deslindar el ejercicio de la prostitución voluntaria de las situaciones de explotación sexual no forzosa basada en un punto de referencia, el Estatuto de los Trabajadores. Y uno dice, vamos a ver, que el régimen en el trabajo doméstico es un régimen especial, que el régimen en situaciones de, digamos, de peligrosidad como esto también es un régimen especial, pero como no hay, pues dice el Tribunal Supremo, Estatuto de los Trabajadores 8 horas, jornada de 8 horas. Y incluso aquí dice, bueno, cuando son más de 9 horas, ¿de 9 horas? Antes no. Es decir, aquí tampoco sabemos qué quiere decir la explotación sexual en condiciones
gravosas o desproporcionadas porque no tenemos un punto de referencia. Bien. Y queda el ejercicio de la prostitución voluntaria, que en este caso por cuenta propia, porque esto está en punto muerto. Es verdad que aquí ya no hablamos de víctimas, aquí tendríamos que hablar de interlocutoras. La directiva habla de una discriminación interseccional o intersectorial. Y ya con esto termino. Lo que quiero decir que aquí es verdad que hay colectivos que se han movido para intentar defender un cordón jurídico protector frente al abuso y a la explotación en el ejercicio de la prostitución. Hay muchas entidades. El sindicato otras, de hecho, tienen libertad de sindicarse. El European Sex Workers' Rights, tenemos también el Comisionado sobre Derechos Humanos, el Consejo de Europa, en la ONU. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? ¿Vale? Si hay una esfera del ejercicio voluntario de la prostitución, por cuenta propia, esto significa que habría que revisar el concepto de vulnerabilidad. Lo dice Yamarinaro en su informe. La vulnerabilidad no se puede identificar con posiciones paternalistas, sino hay vulnerabilidad cuando hay ausencia de un cordón jurídico protector, como pasa en otras esferas de los mercados de trabajo. Ese cordón jurídico protector es necesario para permitir identificar cuándo hay explotación. Yo todavía no he identificado eso porque no me lo han permitido identificar cuándo habría explotación, y una vez que nos permiten identificar cuándo hay una explotación, poderse defender frente a esa explotación y, por tanto, poder gritar. Esa es la situación en la que nos encontramos. Luego, en el debate, os contaré qué es ahora mismo el caos que hay en España acerca de este tipo de vulnerabilidad institucional y cómo podemos hacer un desafío, enfrentar esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Posicionamiento, y ahora interviene Rocío Mora, que desde su experiencia y desde su posición. Gracias, Vicenta, por muchísimas cosas, pero sobre todo por año tras año, en noviembre, celebrando un noviembre feminista. Esta facultad es pionera, me consta, y yo estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, que sois futuros profesionales dentro de entidades como Abra. Quiero... no tenemos ni Voy a intentar hablar más alto, no me traigáis un micro que me da mucho. Bueno, voy a tratar de aportar en mi exposición, sobre todo todos los años, más de 40 años, más de 4 décadas, trabajando al lado de las mujeres, y no trabajando para las mujeres. En concreto voy a decir mujeres porque la mayoría de nuestras atenciones son mujeres, pero nosotros hemos trabajado con personas. Digo personas, son mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes. Y bueno, yo voy a tratar de poner esa incorporación de las perspectivas feministas en las políticas públicas, y sobre todo nuestro trabajo es garantizar los derechos vulnerados de todas aquellas personas que se acercan a nuestra entidad. Por otro lado, también deciros que no solo trabajamos para ellas, que también trabajamos para que la sociedad llegue a consensos establecidos, y que eso, que ha sido un marco establecido, como ha dicho hoy Esther, siga siendo un marco legislativo para que podamos trabajar todas las organizaciones en la línea de esa protección. Cuando hablaba Esther, yo me acordaba de todo ese proceso arduo desde que organizaciones como la nuestra ven la luz a ese texto, y nos encontramos con un texto que una de las lagunas que tiene es que
no aparecemos, las ONGs no aparecemos en ningún lugar. No hay nada que podamos hacer. Yo creo que en la sociedad y en la lucha contra la trata, creo que somos las protagonistas de devolver los derechos fundamentales todas las personas que atendemos, que son muchas. Yo diría que nosotros el año pasado llegamos a atender a 5.550 personas a las que informamos y llegaron a nuestros centros de acogida alrededor de 2.250, de las cuales siempre hemos identificado como víctimas de trata personas prostituidas y como víctimas también de la explotación sexual. No me sé los datos por cientos. Creo que también España, y hago la reflexión antes de en la práctica que nosotros desarrollamos, creo que tenemos una laguna bastante grande. Utilizamos datos de organismos europeos internacionales, pero no damos nunca datos que son los nuestros. Yo sí puedo decir con orgullo que todos los datos que yo tengo son datos que no son estudios, son el trabajo de una organización que da una atención integral y que está hablando de seres humanos, está hablando de personas con nombres, con apellidos, que por nuestra confidencialidad evidentemente no podemos dar, pero que podríamos decir muchísimas cosas tan rotundas como lo que dicen los datos en Europa o a nivel internacional. Otra de las cosas que quiero contar es que en nuestra organización somos 120 personas trabajando y que 47 de estas personas son mujeres que han sido víctimas de trata, que hoy están formadas, que tienen una titulación, que gracias a organizaciones o gracias a universidades hoy disponen de titulación homologada y no solo pueden trabajar en OGRAN, pueden trabajar en otras organizaciones. Queremos ser el ejemplo para que otras organizaciones tomen nota, porque si no somos la primera plataforma en dar empleo a aquellas personas que pasan por esta situación, tampoco lo va a hacer la sociedad. Entonces, bueno, yo estoy muy orgullosa de estar aquí también con vosotras, pero también de estar con una persona que para mí es referente, que conocí hace muchísimos años y que dentro de poco va a poder hablar con vosotros de lo que es la realidad, porque creo que son las que tienen más peso. Yo puedo hablar de mi experiencia, pero ellas hablan de su experiencia porque han vivido esa situación. Y yo creo que nosotros dentro de APRAN siempre hemos tratado de hacerlas eco y darlas voz. Yo comencé hace ya casi 30 años y comencé con un compromiso y muy involucrada con los derechos fundamentales y entendí que efectivamente había que tener un camino social, pero también había que tener un camino en derechos fundamentales. Y a partir de ahí creo que hemos hecho un equipo muy consolidado para tratar de dar respuesta a todas las personas que se acercaban a nuestra entidad y que evidentemente tenían un solo objetivo, y es salir de la esclavitud, salir de la situación por la que estaban pasando. Y miren, hace un montón de años, en 1985, la prostitución era una prostitución visible, era una prostitución accesible, era una prostitución que todos y cada uno de nosotros podíamos hablar como mujeres. Lo hizo Rocío Nieto, como lo hicieron las primeras supervivientes, pero esto ha pasado a ser una industrialización y un fomento absoluto del sexo de pago para las prácticas sociales de ocio. Y esto, desde nuestro punto de vista y desde nuestra investigación, lo que ha significado es un aumento sustancial de la trata y de la explotación para satisfacer una demanda insaciable permanentemente incentivada por otras industrias que están anexas a la pornografía. Y quiero también hablar de la pornografía, porque también estamos ahora mismo sufriendo, muchas de las mujeres están sufriendo lo que supone la pornografía y el éxito de la pornografía. La pornografía es asequible, es accesible, es anónima, es aceptada y es agresiva. Y eso nosotros lo vivimos cada vez que tenemos que trabajar y recuperar a mujeres que han sufrido lo que les acabo de contar. Yo, mi experiencia es que dando alternativas a las mujeres, llegando a ellas, conseguiremos acabar con todo esto.
Si teorizamos, si hablamos de una realidad que muchas veces es prácticamente inexistente, pues no vamos a lograr dar respuesta. Nosotros eso lo hacemos todos los días y lo hacemos a través de un dispositivo. Este dispositivo es un servicio que se llama unidad móvil. Esa unidad móvil está formada por supervivientes y lo que hace es ir a los lugares donde vamos a encontrar a mujeres que probablemente estén en una situación de explotación y de trata. En estos momentos todo ha cambiado muchísimo porque nuestra máxima era ir a los lugares o espacios abiertos. En estos momentos y desde hace más de 15 años, que es algo nuevo, desde hace más de 15 años, todo está en lugares absolutamente privados. Y digo privados porque son pisos particulares. Solo para que os hagáis una idea, solo en la Comunidad de Madrid estamos accediendo a más de 2.250 lugares invisibles a los que solo estamos dando una información, una intervención, y lo hacemos muchas veces muy confidencialmente porque evidentemente si alguien sabe el verdadero trabajo que estamos haciendo, probablemente no llegaríamos a volver otra vez a ir a estos lugares. Antes era mucho más fácil, y era mucho más fácil porque las mujeres estaban en lugares abiertos, lugares donde se podía conversar, lugares donde ellas no estaban controladas o estaban mínimamente controladas. Ahora, para que os hagáis una idea, cada vez que nosotros entramos, estamos siendo grabadas por una cámara y esa cámara en muchas ocasiones lo que hace es que no volvamos a ir al día siguiente, o sea, una prueba clara para que cualquiera de las personas que está explotando a las mujeres que nosotros estamos atendiendo no nos deje volver. Además, eso supone que nosotros hayamos tenido que incorporar una metodología, y es una metodología de intentar proteger a todas las personas que formamos parte de APRAN. En primer lugar, si no trabajamos en condiciones de seguridad, es bastante difícil y bastante improbable que volvamos a ir a estos lugares a hacer el trabajo. Es un trabajo de información. Nosotros no vamos a convencer a ninguna mujer para que salga de la prostitución. Es que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que no sean vulnerados sus derechos. Es decir, que una mujer tenga identidad, que una mujer tenga la posibilidad de acceder a servicios sociales, sanitarios, jurídicos y sobre todo que sepa en qué situación, ¿no? Yo creo que lo ha hablado muy bien Esther. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos muy claros, y cuando no me gusta hablar de lo que estamos protegiendo es la libertad. Nosotros no protegemos la libertad. Nosotros el objetivo de nuestra intervención es proteger la dignidad de los humanos. Y creo que diciendo dignidad y no diciendo libertad, nos podéis entender qué es la realidad que nosotros estamos viendo cada vez que vamos a estos lugares. A mí como mujer me encantaría decir que todas las mujeres están empoderadas, que todas las mujeres están maravillosas ahí, pero no es esa la realidad que yo veo, por tanto no puedo hablar de ellas. Y respeto muchísimo, muchísimo a todas las mujeres, a todas las personas que deciden en completa libertad, ahí es en completa libertad, hacer su cuerpo con su vida lo que les apetece. Pero también les digo las consecuencias de tener 30, 40, hasta 50 servicios, que para mí no son servicios, evidentemente no pueden ser servicios, porque las consecuencias, lo hablaba antes de comenzar mi intervención, ¿por qué no hablamos dejemos de hablar de las consecuencias psicológicas? ¿Por qué no hablamos de las consecuencias físicas? ¿Por qué no hablamos de esas consecuencias? Yo conozco muchísimas supervivientes que están trabajando conmigo y que después de estar siendo explotadas durante muchísimos años no pueden tener hijos. Tienen consecuencias gravísimas de tener 50 años y tener problemas de salud tan grandes. Que hoy están en nuestra asociación de baja, muchísimas consecuencias. Yo creo que hay que hablar de todo esto y hay que proteger a los seres humanos. Ya no, evidentemente, las mujeres, porque estoy hablando de mujeres, porque son mujeres y niñas. También quiero que sepáis que de los datos que os he dado, más del 40% de las personas que nosotros intervenimos, con las que tenemos datos, nos dijeron que fueron
explotadas siendo menores de edad. ¿Qué está pasando? Eso también lo dice Greta. Greta dice, no estamos haciendo un trabajo de detección. Pero ¿cómo vamos a hacer un trabajo de detección si hay muy pocas organizaciones que hacen el trabajo que os estoy diciendo? Es que no están entrando a los sitios, no están entrevistando a las mujeres, no están y sobre todo no están dando alternativas. Quiero que sepáis que de qué sirve detectar, de qué sirve intervenir si no damos alternativas. La mayoría de las mujeres no quiere volver a su país de origen, no quiere volver a su país de origen. Y por otro lado, dejemos ya de hablar de extranjeras. No son extranjeras. Más del 15% de los datos de APRAL dicen que ya están siendo mujeres españolas. Desde la pandemia, donde nosotros pudimos hacer, por ser un recurso esencial, 4 informes, estamos hablando de que el verdadero riesgo es ser mujer. Ese es el verdadero riesgo. Entonces, por favor, yo no lo hice nunca. Yo nunca dije cómo me llamaba, tampoco dije que era abogada. Yo me siento como ellas. Ellas me han aportado absolutamente todo lo que sé. Todo lo que sé. Y creo que la efectividad de los proyectos y de proyectos como este de atención integral a mujeres reside en eso. Pongámonos en el lugar de las mujeres. Sintámonos como se sienten muchas mujeres. Y me encanta ver a Camila porque me provoca muchísima, de verdad, muchísimo impulso. Perdona, ella intentó resgatarme porque todavía estaba en la Constitución, el Parlamento, a isla de Tenerife, que yo llegué toda brava a pelear, estaba en el Cairón, todavía estaba en la Constitución. Lo que pasa es que yo, como estaba explotada por mi familia, porque el problema de muchas mujeres en situación de prostitución son nuestras propias familias. Eu não podia deixar esse momento, né, porque eu creía que eu era obrigada a manter toda a pena, pero ella intentó resgatarme a mí, a mi hija, pero no era el momento porque mucha gente habla de la abolición de la prostitución. Por supuesto que eu quero la abolición de la prostitución, pero de Francia ha sido un fracaso. Aboliu la prostitución y dejó a las mujeres tiradas. Não podemos, hay que criar um alicerce. Vai abolir a prostituição, pero o que oferece para estas mulheres? Porque se Espanha me manda para meu país, onde estão os captores, a gente que a máfia, provavelmente por ser ativista, vou ser assassinada. E se algum dia a estrangeria me deporta, pois antes disso eu me suicido, me entende? Isso passa com muitas mulheres e eu amo essa mulher. Essa mulher é atacada constantemente por el lobby proxeneta, ela e sua família, porque é a associação que eu conheço, que tem compatriotas minhas, que eles han sacado da prostituição, andando do trabalho e uma vida digna, independente da nacionalidade dessas mulheres. E por isso, quando uma pessoa ajuda, porque ela não necessita, nem ela não necessita, ajuda a nós outras, está constantemente sendo atacada por el lobby proxeneta. Nós não podemos permitir isso. Porque a PRAN é conhecida mundialmente e realmente ajuda as mulheres que me importam. Porque eu conheço muitas mulheres, espanholas e não espanholas, que han sido ajudadas por a PRAN. Yo agradezco muchísimo lo que dices, porque es una manera de seguir trabajando en esta línea. Tienes mucha razón en lo que dices. Yo voy a seguir trabajando. Yo no estoy atacando a nadie. Yo lo que quiero es que realmente se desarrollen organizaciones como las que yo lidero en este momento, como la que lideró mi madre. Y desde luego lo que también tengo que decir es que aunque necesitamos un marco jurídico y legislativo, creo que se han avanzado en muchísimas cosas. Nosotros somos pioneras y es algo que os tengo que contar. La asociación no solamente está para atender a las mujeres, está para sensibilizar, está para prevenir y sobre todo está para desarrollar protocolos con la administración. O sea, yo creo que si no somos capaces de crear procesos de identificación, de detección, y si no somos capaces de negociar con la propia administración, cuando estoy diciendo con la propia administración estoy hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que trabajamos,
con los que hemos sido, y yo estoy muy orgullosa, autoras, junto con las adoratrices que fueron también pioneras en desarrollar la instrucción del año 2016, con la que conseguimos eso que en un principio os había dicho, las organizaciones no aparecemos en ningún sitio porque no quieren que aparezcamos. Y a mí me dolió muchísimo con grandes profesionales que no fueran capaces de crear un artículo que hablara justamente de dónde tenía que intervenir y qué objetivos o qué acciones teníamos que desarrollar. Esto se ha ido alargando, digamos, y hemos tenido una oportunidad. Y les digo que, aunque estoy hablando de APRAN, estoy también muy orgullosa de haber creado la Red Española contra la Trata. Somos casi 36 organizaciones que tenemos una misma visión y una misma visión con respecto a la trata y a la explotación, y hemos intentado y hemos conseguido ser y tener caminos de interlocución con la propia administración. Nosotros es verdad que ya llevamos muchísimos años y hemos podido abrir junto con la Fiscalía, junto con los cuerpos especializados y junto con la propia administración, ser ya un órgano colaborativo por derecho con la propia administración. Pero yo quiero que os quedéis con algo muy, muy importante, y es que si es difícil recuperar a una víctima de violencia de género, es muchísimo más difícil apoyar a una mujer que ha sufrido la trata y la explotación. Y lo digo porque no podemos olvidar que detrás de todo esto hay redes organizadas, hay crimen organizado. Por tanto, creo, y habéis hablado justamente de la ley de eficiencia, en la que nosotras estamos bastante asustadas, que haya una competencia por parte de los órganos de violencia, porque imaginaros todo lo que hay que formar a esos profesionales en estos momentos cuando les pidamos una escucha telefónica o cuando les pidamos otra serie de cosas que no están preparados, o una cooperación internacional a funcionarios públicos. Yo creo que tenemos que pensar muy bien qué es lo que tenemos en este momento y con lo que tenemos avanzar. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se llamara o con que el objetivo muchas veces de la UCRIF fuera la extranjería, y hemos luchado muchísimo, y también hemos luchado muchísimo porque esa Fiscalía de Trata se llamaba Fiscalía de Trata y no Fiscalía de Extranjería y de Trata. Entonces, bueno, ¿lo hemos conseguido a medias? Bueno, lo hemos conseguido a medias, pero sí que creo que se han hecho muchísimas cosas. Por otro lado, y dentro del marco del que os hablaba Esther, es un marco que muchas veces no se posiciona realmente con respecto a... Estamos diciendo que sí, la trata está penalizada, sí, la trata está penalizada, pero hay otros delitos anexos a la trata que no están penalizados. Cuando queremos probar, y es mucho más experta, ya que es catedrática en penal Esther, pero yo les puedo decir que el poder probar en un juicio, y hemos querido hacerlo durante muchísimos casos, el probar la prostitución coactiva es prácticamente imposible. Entonces, bueno, pues tenemos siempre que basarnos en algo que ya estamos muy cansadas, y es en el testimonio de la mujer. Estamos muy, muy cansadas. Creo que mientras no haya una reforma penal y esa reforma penal, bueno, pues podamos decir que se penalizan todas las formas de proxenetismo, pues va a ser bastante complicado que dejemos de focalizar, estoy hablando del proceso penal, de focalizar en los testimonios o en la declaración de una persona que pasa por esta situación. Decirles también, y les voy a explicar cómo para mí sería una atención integral, y con eso yo acabaría. Es muy importante tener una atención integral, no hablar, soy una ONG especialista en tratas, está genial, pero ¿qué es lo que haces dentro de toda la organización? Miren, nosotros tenemos dos maneras de llegar a las mujeres. Les he hablado muy claramente de esa unidad móvil, pero no les he hablado de otro servicio que para nosotros es fundamental, es el servicio de atención 24 horas. Es un teléfono 24 horas a nivel nacional. Ese teléfono 24 horas a nivel nacional no solo está atendiendo a los lugares donde APRAN está, que está en 6 comunidades autónomas, que es Castilla y León,
en Andalucía en un punto muy determinado, que es Almería, en Murcia, en Asturias y en Extremadura. Y me dirán ustedes, ¿y por qué? ¿Por qué en esos lugares y no en otros? Bueno, pues nosotros siempre que abrimos un centro nuevo, no abrimos un centro nuevo, o sea, no pedimos una subvención para abrir un centro nuevo. Nosotros antes hacemos un estudio para ver las necesidades. Nosotros empezamos a funcionar en 1985, han pasado muchos años, y quisimos extendernos en aquellos lugares donde sabíamos que estaban llegando mujeres y no había una organización. Lo que nos permite ese teléfono 24 horas, aparte de dar información, es apoyarnos en quien está haciendo también esa detección, esas operaciones, que evidentemente no dejan de ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, en el momento en el que se hace cualquier tipo de operación o en el momento en el que se hace cualquier tipo de detección por nuestra parte, empezaría o se activaría esa coordinación con la policía. Evidentemente, cuando nosotros nos movemos y hacemos un mapeo de dónde vamos a hacer esa intervención, tenemos que estar muy coordinados con policía. No porque vayamos a trabajar con ellos en ese sentido, sino porque nosotros queremos estar protegidas. Porque más de una vez nos ha pasado entrar a un piso y que no nos dejaran salir, por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos dispositivos y tenemos una metodología, como os he dicho, un protocolo de seguridad que nos permite activar, si fuera necesaria, ese protocolo de seguridad. Y por otro lado, bueno, pues tendríamos centros de acogida a nivel nacional. Esos centros de acogida estarían a disposición de las mujeres una vez que han sido informadas por esa unidad móvil o por ese teléfono 24 horas y comenzarían, porque ellas mismas lo deciden, un itinerario individualizado de inserción. Evidentemente también puede ocurrir que no sean detectadas por nuestras unidades móviles o por nuestro teléfono 24 horas y sean derivadas por servicios sociales, sean derivadas por otras comunidades autónomas o sean derivadas por otra entidad que no puede dar ese apoyo integral. Decirles que todas las áreas de intervención para mí son importantes y no es que la primera puerta de entrada evidentemente es una trabajadora social que va a hacer esa apertura de expediente y va a empezar a marcarse objetivos. Pero lo que sí que les puedo decir es que los objetivos se los tiene que marcar la mujer. Nosotros estamos a disposición de lo que las mujeres en este momento de entrada a esos centros de acogida pretenden. En estos centros de acogida había una parte importantísima que es la formación para el empleo o la formación. Y ahí es verdad que todos estos años hemos ido ganando iniciativas, hemos ido haciendo muchísimas ampliaciones en esa formación y nos hemos diferenciado sobre todo y hemos sido expertas en dos ámbitos muy claros. Uno es el ámbito de la moda y otro es el ámbito de la mediación para la intervención en trata de seres humanos. Creo que exponencialmente en estos momentos, bueno, se preguntarán ustedes por qué el ámbito de la moda. Hemos sido muy criticadas que por qué en el ámbito de la moda, pero bueno, pues hay un yacimiento bastante importante porque no hay patronistas, porque no hay costureras, porque hay muchísimos diseñadores que se están encontrando con que tienen muchísima cabeza de diseñador, pero no son capaces de hacer su propia colección. Empezamos a colaborar con grandes diseñadores a nivel nacional y a nivel internacional, pero en estos momentos ya tenemos nuestra propia marca. Miren, todo esto que yo llevo hoy, todo el mundo me dice que qué elegante voy, pues, todo esto lo hacen ellas. Y lo hacen dentro de las colecciones que ellas tienen y dentro de su propio proyecto. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer las organizaciones, que sean ellas las que bueno, marquen su futuro en libertad y su futuro en dignidad. Yo estoy súper orgullosa de lo que estamos haciendo porque creo que una organización tiene que ver todo ese proceso hasta que la mujer finaliza. Nos hemos encontrado en muchísimos casos que la mujer ha sido identificada por cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se ha encontrado con que esa identificación no ha servido de nada porque ha perdido a esa mujer. Y nosotros siempre decimos es que si no das alternativas a las mujeres no sirve de nada hacer ese trabajo. Por eso, no sé si os acordáis, pero hace muchos años
salían en los medios de comunicación, se han identificado a 280 mujeres y de repente cuando una organización se preguntaba, ¿qué ha pasado con esas 280 mujeres? ¿Dónde están? No han llegado nuestros recursos, no habéis optado, y esas mujeres se habían perdido. Pues esto mismo puede ocurrir en el momento en el que no se hace una intervención integral. Yo sí que creo que muchas de las mujeres pueden necesitar apoyo para dar seguridad y protección dentro de esos procesos que, como les decía, tienen una sentencia condenatoria. Yo sí que puedo decir que los procesos que nosotros llevamos a cabo, en concreto este año ya son 67, siempre tienen sentencias condenatorias. Y siempre tienen sentencias condenatorias porque empezamos a trabajar desde el minuto cero con todo esto. Yo creo que esto nos tiene que ayudar a que, si volvemos a tener ese marco legislativo, se vuelva a dar ese protagonismo a quien realmente está acompañando a las mujeres desde el inicio hasta el final. Como también quiero poner en valor que nosotros no podríamos hacer el trabajo tan efectivo si no contáramos, vuelvo a repetir, con UCRIF especializada y con la Guardia Civil. Sería absolutamente imposible llegar a los resultados que APRAN hoy tiene. Y miren, siempre me gusta también decir que bueno, pues fuimos pioneras no solo en la protección, creando pisos de protección, en concreto tenemos 22 plazas, y es a nivel nacional, porque aunque esos pisos estén situados en un lugar, yo tengo la capacidad, y por eso tengo ese teléfono 24 horas, de poder trasladar, si así es conveniente para la mujer y para el propio procedimiento, a la mujer que está en Tenerife y la quiero trasladar en Madrid. Así lo hice con Camila y así lo hago con todas las personas que quieren iniciar un proceso de salida de la situación de explotación que está viviendo. Esos son 22 plazas, pero hemos conseguido que finalmente, porque es algo de lo que no se habla y de lo que no se tiene en cuenta cuando se hacen los marcos legislativos, es que hay que tener una perspectiva de género, evidentemente, pero también hay que tener una perspectiva de infancia que no se la tiene en ningún sentido. Y hemos conseguido que tengamos a nivel nacional 5 plazas para niñas, niños y adolescentes en edades muy tempranas, en concreto, en edades de 6 a 18 años. Y me dirán ustedes que, ostras, qué horror, 6 años. Bueno, pues tenemos no 6 años, pero sí de 12 años. Y hoy sí que bueno, pues tenemos otras formas, evidentemente, y no estoy más de acuerdo con todo lo que has dicho, otras formas de explotación que no se visibilizan ni siquiera cuando las asociaciones abrimos proyectos y abrimos esa protección en nuestros pisos. Y hay que hablar de ello. Nosotros no tenemos financiación pública para atender a otras formas de explotación, pero sí lo tenemos privada. Por tanto, estamos atendiendo a otras formas de explotación que necesitan, evidentemente, otra metodología de trabajo. Y dentro del piso de menores, bueno, pues ahora mismo estamos con 3 casos que son matrimonios forzosos. Quiere decir que existen otras formas, que estamos absolutamente de acuerdo con esas formas y que creo que hay que tener una visión absolutamente diferente a la que tenemos y hay que explorar otras formas de explotación como puede ser de otro. Y nada más, yo espero que haya sido no pesada, sino práctica, como lo soy siempre, y sobre todo creo que me ha abierto muchísimo paso a decir determinadas cosas que creo que todavía nos faltan, y evidentemente nos falta un marco legislativo que nos permita prevenir, que nos permita proteger, que nos permita perseguir y que nos permita esa palabra que cuando sale de España siempre se utiliza, que se llama partenariado. Y ese partenariado es el trabajo colaborativo, el trabajo en red y el trabajo de instituciones públicas y privadas que remamos desde hace muchísimos años, y eso sí lo puedo decir muy alto, remamos juntas. Así es que nada, muchísimas gracias. Gracias, Esther. En estos tiempos así intensos de poder condensar vuestro trabajo, vuestra experiencia en tan breve tiempo, no sé si hay alguna cuestión que queráis solventar, aclarar.
sino ahora. Ah, sí, sí. Permito solo una cosa, yo quiero dejar hablar enseguida. Hay una cuestión que me gustaría aclararle a Rocío, que tiene toda la razón. Cuando ha dicho, es verdad que en el anteproyecto las ONGs están como una posición más o menos secundaria. Entonces, No están. Es que no, no están. Entonces te voy a decir, por eso te lo quiero comentar. Hay un texto que ahí estuvo Beatriz Álvarez Sánchez. Sí, Beatriz Sánchez Álvarez, que la jefa de sala, estaba dentro de la comisión. Hicimos un texto precioso, el original. Por eso quiero decir. El original era precioso. En el original se ponía en valor, muchas cosas se ponían en valor. Se modificó la ley de extranjería en muchas cosas, la estrategia gremial tal. Y conforme también a los compromisos que tiene toda la razón Greta, se le dejó un marco de protagonismo por los mecanismos de persecución precisamente en estos contextos a las ONG. Sin embargo, lo digo porque incluso se intentó obstaculizar el sistema de exclusión en la fase de identificación temprana. Lo que pasa es que lo hicimos en diferentes sectores del texto para que si quisieran eliminar, se equivocaran y por tanto no eliminaran todo, porque todavía queda. Es un fallo suyo. Entonces, ¿qué pasó? Se filtró en el Consejo de Ministros, se filtró y quedó una cosa distinta de la que Ha sido lo tristísimo. hicimos con una ilusión que no podéis imaginar. Claro, Pero no podéis imaginar. porque además es que sin las entidades no se llega, porque la política pública lo que hace es externalizar a través del modelo de subvención, y entonces quienes atienden, quienes protegen, quienes identifican, son las entidades, las ONG. Pues, si no estuvieran la ONG, la política pública solo queda en el marco de subvención. Aquí en Castilla-La Mancha tenemos líneas de subvención. Por primera vez vamos a hacer la mesa regional de salas. O sea, quiero decirte que si no hay estas entidades, estamos ahí todas de acuerdo, claro. Encima del texto, pero ha quedado ahí, Claro. marcado ahí, qué bonito, qué tal, pero Pues no sí. sé por qué no le interesa. Se hizo un gran trabajo y me consta que se hizo un gran trabajo con grandes profesionales. Y sobre todo comprometividad, y yo creo que cada cual desde nuestro marco, lo que pasa es que tenemos que tener los marcos epistémicos desde el que conocemos los fenómenos y el que articulamos las acciones y las normas. Mil gracias a la